No es de la familia. Seguridad, sáquenlo de mi mesa. La voz de Lucía cortó el aire como una navaja. Yo seguí sentado, con la servilleta aún sobre las rodillas, sin entender del todo cómo habíamos llegado a eso. Mi propio hijo, Álvaro, miraba su copa, incapaz de sostenerme la mirada. El camarero dudó unos segundos, mirando a ambos lados, sin saber si obedecer o desaparecer. Pero semanas antes, nada hacía pensar que llegaríamos a este punto. Antes de seguir, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Y dale like si alguna vez te hicieron sentir un extraño en la mesa que tú mismo ayudaste a levantar. Me llamo Manuel Ortega, tengo 67 años, y vivo en Málaga, en el mismo piso donde mis hijos aprendieron a andar. Durante 38 años trabajé como carpintero. Mis manos ya no son manos, son madera vieja, con las vetas marcadas por el tiempo. No me faltó nunca el orgullo. Álvaro, mi hijo menor, estudió Derecho. Lo ayudé en todo. Le mandé dinero cuando no llegaba, cuando quiso casarse con Lucía, aquella muchacha elegante que hablaba de vinos franceses y vacaciones en Lisboa. 3.000 euros para la boda, 200 para la mudanza. Nunca lo conté como deuda. Era amor de padre. Después de la boda, las llamadas fueron más cortas. Más frías. Yo seguía esperando, cada domingo, que el teléfono sonara con cariño. Pero lo que llegó fue una invitación. Una cena. Y el principio de la humillación que aún hoy me arde en el pecho. Un martes por la tarde, mientras tomaba café en la cocina, sonó el teléfono. Era Álvaro. Su voz tenía esa calma artificial de quien mide cada palabra. Papá, este sábado hacemos una cena importante en casa. Viene el director del despacho. Ah, mira qué bien, le dije, intentando sonar ligero. Hubo un silencio corto, incómodo. Lucía dice que, sería mejor si te pones algo discreto. Ya sabes. Elegante. Traducción inmediata, no seas tú. No hables de madera, ni de talleres, ni de los años de manos rotas y clavos torcidos. No des vergüenza. Apreté el teléfono. Iré, respondí. Pero algo se quebró, muy adentro, como una bisagra vieja que ya no encaja. Durante los días siguientes, intenté no pensarlo. Pulí una mesa pequeña que llevaba meses a medio hacer, más por ocupar las manos que por venderla. El olor a barniz me calmaba. Siempre lo hizo. Ese olor me recordaba quién era, incluso cuando el mundo parecía empeñado en que lo olvidara. El sábado, antes de salir, abrí el armario. Entre camisas arrugadas y chaquetas viejas, elegí la más decente, una gris, de lino, que usé en la comunión de mi nieta. Lucía no podía quejarse. Me miré al espejo. El reflejo me devolvió un hombre cansado, pero limpio. Eso bastaba. El piso de mi hijo en la Castellana parecía una revista, mármol blanco, luces suaves, olor a vino caro y a vanidad. Lucía me recibió con una sonrisa que no era sonrisa, sino un filtro social. Manuel, qué alegría verte, dijo, rozándome la mejilla sin tocarla. El gusto es mío, respondí. Había una docena de invitados. Todos hablaban bajo, con ese tono de los que no necesitan gritar para que los escuchen. Me quedé en un rincón, escuchando. No quería incomodar. En la mesa, uno de los invitados, un arquitecto, elogió la madera del aparador. Dijo algo sobre el acabado, la textura. Y yo, sin pensarlo, solté. Es roble de Segovia. Reconozco el corte. Aprendí ese ensamblaje hace años. Lucía giró el cuello despacio. Sonrió. Pero no era sonrisa. Era una advertencia. El resto de la noche transcurrió como si mi presencia fuese una mancha que nadie se atrevía a limpiar. Cada palabra mía pesaba. Cada silencio suyo dolía. Cuando llegó el postre, el ambiente ya estaba tenso. Lucía, de repente, se levantó. Golpeó con la copa el borde del vaso. El tintineo sonó como una campana de sentencia. Quiero dejar algo claro, dijo. Me señaló con un dedo perfectamente manicurado. Este señor no es parte de mi familia. Ni de nuestra imagen.
Y sin mirar a nadie más, añadió. Llama a seguridad. El camarero palideció. Álvaro bajó la cabeza. Nadie dijo nada. Yo me quedé quieto, mirando el mantel blanco, la servilleta aún sobre mis rodillas. Después, con calma, la doblé, la dejé sobre el plato y me levanté. No dije una sola palabra. No hacía falta. El silencio era más digno que cualquier defensa. Caminé hasta el ascensor sin mirar atrás. En el espejo del ascensor, mis ojos parecían otros. No había ira. Solo una tristeza antigua, la que llega cuando uno entiende que ha criado hijos que ya no saben de dónde vienen. Esa noche, al llegar a casa, el olor a serrín seguía vivo en las paredes. Encendí una lámpara pequeña del taller y abrí el cajón donde guardaba los papeles de Antonio Ruiz, mi socio y amigo durante más de 3 décadas. Había muerto hacía 6 meses. Entre sus documentos encontré el sobre que me dejó su viuda, el testamento notarial. Al leerlo, tuve que sentarme. Antonio me había dejado su parte de la empresa. El 62% de Ortega y Ruiz Interiores. La misma empresa donde Lucía trabajaba como directora de proyectos. Esa empresa que ahora era, sin saberlo, mía. Respiré hondo. No sentí venganza. Sentí orden. La vida, a veces, se toma su tiempo para cuadrar las cuentas. Durante una semana, no dije nada. Fui al notario, firmé los papeles, asumí la presidencia de la sociedad. Todo en silencio. Y cuando el consejo convocó la reunión trimestral, supe que era el momento. Lucía llegó radiante. Su perfume llenaba la sala. Llevaba una carpeta con el proyecto de un hotel boutique en Valencia, su gran ascenso. No podía imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. El director financiero se aclaró la voz. Antes de empezar, el nuevo presidente quiere decir unas palabras. Entré despacio. Todos se giraron. Lucía palideció. Álvaro, sentado al fondo, parecía no respirar. Lucía, dije, tu trabajo es impecable. Pero el respeto también lo es. Y aquí, se había perdido. No grité. No acusé. Solo hablé como quien pone un clavo recto donde había torcido una viga. La destituí. Sin escándalos. Sin ruido. Solo verdad. Días después, Álvaro vino a verme. No dijo perdón. Solo entró al taller, tomó una tabla y comenzó a lijarla en silencio. Ese silencio lo dijo todo. Porque a veces, para sanar una casa, hay que reconstruir la mesa desde la que te echaron. Pasaron unos días antes de que el cuerpo me pidiera salir de casa. Dormía mal. No por la humillación, sino por la forma en que el silencio se había instalado en mí. El taller olía a lo de siempre, a madera húmeda, a barniz y a tiempo, pero ya no sonaba igual. Cada golpe de martillo me devolvía el eco de aquella frase, no es de la familia. Esa noche la repetí en voz baja, como quien toca una herida para ver si aún duele. Y dolía. No por Lucía, sino por Álvaro. Por su silencio. Por no haber pronunciado mi nombre cuando debía. A veces, en la vida, uno se acostumbra a ser el que sostiene, el que paga, el que calla. Pero llega un día en que el silencio se vuelve una forma de cobardía. Y ese día, para mí, fue aquel sábado. Durante la semana siguiente, me dediqué a revisar los documentos de la empresa. Las carpetas estaban en orden, con todo el rigor que Antonio imponía. Él era un hombre de método, yo uno de oficio, por eso funcionábamos tan bien. Entre las hojas, encontré notas manuscritas suyas, cálculos a lápiz, planos de interiores, y un post-it amarillento con una frase que me heló por dentro. El respeto no se hereda, se demuestra. Antonio lo decía a menudo cuando teníamos aprendices jóvenes que querían cobrar sin aprender. Y esa frase, ahora, tenía otro peso. Empecé a preparar la reunión del consejo con calma. No por revancha, sino por necesidad de poner las cosas en su sitio. Llamé a la gestoría, al notario, al banco. Todos conocían mi nombre, aunque hacía años que no lo usaban. Señor Ortega, qué alegría saber de usted, me decían.
Y yo asentía, recordando que en este mundo uno deja de existir cuando los demás deciden olvidarlo. El día de la reunión amaneció con lluvia fina sobre Madrid. Tomé el tren desde Málaga la noche anterior, sin avisar a nadie. Dormí mal, con la cabeza apoyada en el cristal, viendo pasar las luces fugaces de los pueblos. Cuando llegué al edificio de oficinas, aún era temprano. El portero me saludó con una cortesía que no esperaba. Buenos días, don Manuel. Antonio siempre hablaba de usted. Aquello me tocó más que cualquier disculpa. Subí al ascensor, lento, sin mirar el número de planta. Sabía que en la sala ya estarían Lucía y su equipo, preparando gráficos, diapositivas, palabras bonitas. Ella creía estar en su mejor momento. Yo, en el mío más sereno. El director financiero abrió la reunión con formalidad. Cuando anunció que el nuevo presidente tomaría la palabra, los murmullos llenaron la sala. Entré. Mis pasos resonaron sobre el suelo de mármol. Lucía tardó unos segundos en reconocerme. Primero sonrió, como quien piensa que hay un error. Luego el gesto se le congeló. Álvaro estaba allí, al fondo, con la mirada clavada en el portátil. No me miró hasta el final. Buenos días, dije. Soy Manuel Ortega, fundador de este taller que con los años se convirtió en empresa. No vengo a reclamar nada. Vengo a recordarles quién levantó los cimientos sobre los que ahora trabajan. Se hizo un silencio incómodo. Lucía intentó intervenir, pero levanté la mano. Lucía, tu talento no está en duda. Pero confundiste elegancia con desprecio. Y en este oficio, el respeto es el primer material. La miré sin dureza. Solo con esa serenidad que dan los años. Por decisión del Consejo, y por la cláusula que dejó Antonio Ruiz, asumo la presidencia de esta empresa. Desde hoy, los valores fundacionales vuelven a tener peso. La madera, antes que el mármol. El respeto, antes que la imagen. Nadie habló. Nadie aplaudió. Simplemente, todos entendieron. Lucía recogió sus cosas con los ojos fijos en la mesa. Ni lágrimas ni disculpas. Solo ese silencio áspero de quien acaba de aprender lo que significa la palabra límite. Cuando salió, Álvaro se levantó. Me miró por primera vez en mucho tiempo. Y bajó la cabeza. No sentí orgullo. Sentí paz. Como cuando el último clavo entra sin forzar la madera. Volví a Málaga esa misma tarde. El tren iba casi vacío. Llevaba una carpeta en las rodillas y la cabeza apoyada contra el cristal, viendo cómo el paisaje se teñía de oro con el atardecer. No pensaba en la empresa, ni en la herencia. Pensaba en mi casa, en el taller, en el ruido del cepillo sobre la madera. Al llegar, me preparé un café y abrí las ventanas. El aire del mar entró despacio, arrastrando el olor a sal. En la mesa del taller dejé los papeles. Y, por primera vez en meses, no sentí rabia. Esa noche soñé con Antonio. Estábamos en el viejo taller, los dos jóvenes otra vez, riéndonos por una viga mal cortada. Él me miraba con esa media sonrisa suya y decía: no dejes que te falten al respeto, Manuel. No se trata del dinero. Se trata de quién eres. Me desperté antes del amanecer. La casa estaba en silencio. Solo el mar, a lo lejos, sonaba como una respiración tranquila. Días después, Álvaro llamó. No pedía cita ni buscaba excusas. Solo dijo: voy para allá. Cuando entró en el taller, lo noté más viejo, aunque apenas tenía 35. Dejó la chaqueta en una silla, miró alrededor y respiró hondo. Huele igual que antes, murmuró. No hablamos del pasado. No hacía falta. Él tomó una tabla, la sujetó con el sargento y empezó a lijarla en silencio. El sonido del papel de lija llenó el espacio como una música antigua. Yo, a su lado, cortaba una pieza pequeña, sin mirarle. Al rato, dijo: Lucía se ha ido a casa de sus padres. Asentí. Lo siento. No te disculpes, hijo. Cada uno recoge lo que siembra. ¿Podré venir a ayudarte por las tardes? Claro, respondí.
Siempre hubo sitio para ti aquí. Seguimos trabajando. Nadie más habló. El taller volvió a respirar. En ese silencio entendí que no hacía falta justicia ni venganza. Solo volver a construir. Tabla a tabla. Palabra a palabra. A veces me siento junto a la ventana, con el café humeante entre las manos. Desde allí veo el patio donde Álvaro juega con su hija cuando viene los domingos. La niña tiene mis ojos, la misma curiosidad callada. Le gusta tocar las virutas del suelo y decir que parecen pájaros dormidos. Yo sonrío. El respeto, pienso, no se impone ni se exige. Se enseña, como se enseña a lijar sin dañar la veta. Y cuando uno lo enseña con paciencia, acaba regresando, aunque tarde. Esa es mi lección, y mi paz. La casa vuelve a estar en silencio, sí. Pero ya no es un silencio vacío. Es el sonido sereno de una vida que, por fin, volvió a tener forma. Y mientras el sol entra por la ventana y el café se enfría despacio, me repito en voz baja. No construí mi vida para que me la arrebataran. Pero sí para dejarla en pie, incluso después de que intentaran echarme de la mesa. La semana después de la reunión fue de papeles, no de voces. Fui al notario Barrenechea, en la Alameda principal, con la carpeta de Antonio. La sala olía a papel viejo y a bolígrafos que firman destinos. El notario me recibió como quien reconoce a un vecino de toda la vida. Don Manuel, aquí está el testamento abierto de don Antonio Ruiz. La cláusula séptima le nombra heredero del 62% y presidente por sustitución. Asentí. No había sorpresa. Solo confirmación. Al salir, pasé por la gestoría Roldán. La auditora, una mujer meticulosa llamada Elvira, me pidió revisar unos correos y balances. No hay irregularidades graves, dijo, pero sí un patrón que a usted le interesará. Me mostró una cadena de mensajes: no traigáis al señor Ortega a la presentación, desluce la marca, controladlo en los eventos, necesitamos una imagen sin pasado. No eran delitos. Eran peores, eran desprecios escritos. Los imprimí sin subrayar nada. Las pruebas sirven para recordar, no para humillar. Esa tarde, llamé a Álvaro. Hijo, hay documentos que debes ver. No para echártelos encima, sino para que sepas dónde fallamos. Vino al día siguiente, con ojeras. Le mostré los correos y el acta firmada. Leyó despacio. No pensé que fuese tan claro. No pensé que tú fueses tan silencioso. Él cerró los ojos un instante, respiró hondo. No supe qué decir. Se aprende, contesté. Igual que se aprende a lijar sin comerse la veta. Decidí escribir 2 cartas. Una para Lucía y otra para el equipo. A Lucía le dije: tu trabajo es valioso, pero tu trato no. Si algún día deseas volver como profesional externa, habrá condiciones. Disculpa pública al personal de taller y compromiso por escrito con los proveedores y artesanos. No por mí, por el oficio. Al equipo, algo más sencillo: los cimientos vuelven a su sitio. El presupuesto primero, la factura clara, el pago a tiempo. Y la madera, bien tratada. La respuesta de Lucía tardó 4 días. Un correo breve: lamento haber excedido el celo por la imagen. No supe entender lo que representaba. No pido volver. Pido aprender. Elvira, la auditora, sonrió al leerla. No todos escriben así cuando caen. Cuando uno cae, ve el suelo de cerca, dije. Y el suelo enseña. Pedí a Ramón, el jefe de taller en Madrid, que organizara una jornada con los diseñadores jóvenes. Llegué temprano. Llevaba una tabla de roble de Segovia, vieja, con nudos. La puse sobre 2 caballetes. Esto es un problema, dije. Está agrietada, torcida, y sin embargo, si sabéis leerla, tiene dentro una mesa preciosa. Sacamos el cepillo, la escuadra, el formón. Un chico preguntó: ¿y si mejor compramos otra sin defectos? Sonreí. Las mesas perfectas no enseñan nada. Las difíciles te obligan a respetar el material. Te hacen humilde. A media mañana, se presentó Lucía en la puerta. No llevaba traje.
Solo una blusa sencilla y una libreta. Vengo a escuchar. Y a disculparme, dijo. Nadie aplaudió. Nadie la señaló. Se acercó a Marta, la oficiala que llevaba 20 años en la empresa, y le pidió perdón mirándola a los ojos. Luego se acercó a mí. Si quiere, me siento al final. Siéntate donde veas la veta, respondí. Anotó cada gesto. Cuando terminó la jornada, no pidió trabajo. Pidió consejo. ¿Qué leo? Lee las manos, dije. Y si quieres un libro, Tratado de Carpintería de lo Blanco. Lo encontrarás en cualquier biblioteca polvorienta. No aceptó volver. Me pareció bien. La dignidad también consiste en saber cuándo no conviene desandar. Con Álvaro trabajábamos por las tardes. Al principio se le veía la prisa del abogado, medir, concluir, cerrar. Yo le enseñé a medir 2 veces, a presentar la cola en silencio, a comprobar el plomo con el ojo y no solo con la herramienta. Un jueves, entre virutas, me dijo. He pedido traslado a Málaga. No quiero vivir a 3 ciudades de mi hija. Asentí. Tu vida no es un expediente. Y los niños, cuando crecen lejos, olvidan el olor de su casa. Hice también un Nuevo Testamento. En la notaría, con calma. Dejé la vivienda en usufructo a mi hermana Pilar, por si me adelantaba. Repartí las acciones a partes iguales entre Álvaro y su hermana Elena, con una cláusula clara. El accionista que falte al respeto público a un empleado, proveedor o familiar, perderá su derecho preferente de voto durante 2 años. El notario levantó las cejas. Es poco habitual. Lo sé. Pero el respeto, en esta casa, no se negocia. Firmé sin temblar. No por castigo, sino por orden. Los viernes por la mañana, bajo al mercado de Atarazanas. Compro pan, tomates, y si hay suerte, boquerones. La frutera ya me trata de Don Manuel otra vez. A veces, al volver, me paro en la calle Carretería, frente a un portal donde antes había un taller que olía a pino. Ahora es una galería minimalista. Miro el escaparate, y por dentro me digo, el mundo cambia. Lo que no debe cambiar es la manera en que se trata el oficio. Empezamos en el taller una mesa grande, de roble viejo, con piezas rescatadas de obras. La llamé la mesa del sábado, por razones obvias. Álvaro y yo encajamos las patas con espiga y mortaja, a mano, sin prisas. Mi nieta, Claudia, venía a mirar los sábados. Se sentaba en un taburete y jugaba a contar anillos en la madera. 1, 2, 3. Cada anillo es un año, le dije. Entonces esta mesa es mayor que tú. Casi, respondí. Y nos reímos los dos con esa risa bajita que parece una oración. Cuando la terminamos, la subimos al comedor. Puse 6 platos, aunque solo éramos 3. Dejé 2 sillas vacías, una para Antonio, otra para los años en los que no supe hablar a tiempo. Serví pan, aceite, aceitunas partidas. Nada más. Álvaro cortó el pan con la navaja de su abuelo, que tenía la hoja gastada y el mango suave. Claudia mojó pan en aceite, seria, como si aquel gesto mereciera ceremonia. ¿Por qué hay sillas vacías, abuelo? Para recordar, contesté. ¿Recordar qué? Que una casa se sostiene por lo que se dice, y por lo que no se dice tarde. Esa noche, después de recoger, puse por primera vez el reloj que había guardado tras la cena de Madrid. Lo había escondido en un cajón, como si la humillación pudiera contaminarlo. Lo ajusté, oí su tic-tac tímido. Un reloj no guarda rencor. Solo cuenta. Lucía envió, al cabo de un mes, una postal desde Valencia. En el reverso, una foto de azulejos antiguos. Escribió, he pasado por los obradores. Tenía razón con el libro. Gracias por no gritar. Aprenderé a hablar mejor. No respondí con palabras. Le mandé, por mensajería, la plantilla con la que mi padre enseñaba a cortar a ingletes sin perder el vértice. Dentro, una nota, no es un perdón. Es un comienzo. Con el tiempo, devolví al banco un préstamo antiguo que me quitaba el sueño. Pagué también 3 facturas atrasadas de un proveedor de Úbeda.
Llamó sorprendido. Nadie devuelve un año después, don Manuel. Nosotros sí. Somos de madera lenta. Colgó emocionado. Yo me quedé mirando las manos. Aún me tiemblan a veces, pero ya no por rabia. ¿Por edad? La edad es un temblor honesto. He empezado a escribir pequeñas tarjetas que dejo en el taller, como las hacía Antonio. No construí mi vida para que me la arrebataran. El respeto no se hereda. Mide 2 veces, corta una. Las pego con cinta en la pared. Claudia las lee en voz alta cuando viene. Aplaude al final, como si fueran versos. Me hace gracia y me enternece. En ese gesto, simple, la casa vuelve a aprender. Ayer llovió todo el día en Málaga. La lluvia golpeaba los cristales como si pidiera entrar. Me preparé un café y dejé la taza junto a la ventana. El jardín, humilde, olía a jazmín y a tierra limpia. No había ruidos, solo el agua y un mirlo cabezota que no quería mojarse. Apoyé la mano en la mesa nueva y sentí el pulso del roble. Pensé en la cena, en la frase, en la servilleta doblada. Pensé en la reunión, en el notario, en los correos. Pensé, sobre todo, en Álvaro lijando en silencio y en mi nieta contando anillos. No hay victoria en mi historia. Hay orden. El orden tranquilo que deja cada cosa en su sitio, los papeles al día, el respeto sin ruido, la puerta entreabierta para quien quiera aprender. La vida, al final, se parece a una casa después de la tormenta, huele a limpio, quedan charcos, y, si uno espera, el sol entra por la rendija y se posa justo donde debe. Me quedé mirando cómo aclaraba el cielo. Tomé un sorbo de café, ya tibio. Respiré despacio. Y supe, con esa certeza que no pide testigos, que la mesa desde la que me echaron ya no me duele. No porque la olvidara, sino porque construí otra. Y esta sí es mía. Mía, y de los que se sientan sin humillar a nadie. Cuando dejó de llover, abrí la ventana. El aire entró fresco, nuevo. En la casa, el silencio ya no pesaba, descansaba. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también. El otoño llegó sin avisar. En Málaga el cambio se nota más por el aire que por el calendario. El mar pierde su brillo de espejo, y las tardes se acortan como si el día tuviera prisa por acostarse. Yo sigo con mi rutina, desayuno, taller, mercado, siesta, y al caer la tarde, un paseo corto hasta la playa. No necesito más. Han pasado 3 meses desde aquella cena y todo ha ido tomando su sitio, como el serrín que se posa solo cuando dejas de barrer con ansiedad. Lucía se fue definitivamente a Valencia. Me lo contó Álvaro una tarde, sin drama. Ha encontrado trabajo en un estudio pequeño, de esos que restauran casas antiguas. Allí aprenderá de verdad, dije. No hubo rencor en mis palabras. La vida enseña con más paciencia que las personas. Álvaro se ha quedado en Málaga. Ha abierto una pequeña oficina en el barrio, donde lleva asuntos laborales y herencias. A veces lo escucho hablar por teléfono, explicando con calma lo que antes resolvía con impaciencia. Se nota que algo cambió. Por las tardes sigue viniendo al taller. Ya no para lijar o ayudarme con encargos, sino para estar. Eso, simplemente, para estar. Un día trajo a Claudia. Traía las manos manchadas de témpera del colegio. Abuelo, la profe dice que cuando pintas un árbol, las raíces también hay que dibujarlas, aunque no se vean. Me quedé un momento callado, mirándola. Tu profesora es sabia, niña. Lo que no se ve, sostiene lo que se ve. Ella sonrió, y siguió dibujando sobre un trozo de contrachapado que le di. Esa tarde, mientras ella pintaba y Álvaro le alcanzaba los pinceles, pensé en algo que hacía tiempo no me visitaba, la serenidad. No la que se busca, sino la que llega sola, sin pedir permiso. Una serenidad vieja, con olor a aceite de linaza y a café recién hecho. A mediados de noviembre, recibí una carta del banco. El préstamo del taller quedaba completamente liquidado. Guardé el documento en una carpeta azul con mi nombre escrito a lápiz. Después, me serví un vino. No para celebrar. Para cerrar un ciclo. Los carpinteros no brindamos por la suerte, brindamos por el trabajo terminado.
Me senté frente a la mesa del sábado y extendí sobre ella el nuevo plano que estaba preparando. Un aparador para un hotel rural en Ronda. La empresa lo había encargado directamente a Ortega y Ruiz, ahora bajo mi dirección. Pero no era un pedido más. El hotel pertenecía a una familia que, años atrás, me había rechazado por no tener título oficial de diseñador. Las vueltas de la vida son discretas, pero exactas. Decidí que no lo haría solo. Llamé a Marta, la oficiala más veterana. ¿Te ves con fuerzas para volver a mancharte las manos? Rió. Las manos no se jubilan, don Manuel. Durante semanas trabajamos juntos, como antes. Ella trazaba las líneas, yo ajustaba los encajes. Sin palabras de más. Los buenos talleres se entienden por el sonido, el del serrucho, el de la lija, el golpe seco del mazo sobre el formón. Es música de verdad. Sin artificio. El mueble se entregó a tiempo. Perfecto no estaba, porque nada lo está, pero tenía alma. Y eso bastó. Lucía volvió a escribir. Una carta larga, manuscrita, sin adornos. La leí una tarde de lluvia. Decía: he aprendido a trabajar sin miedo a ensuciarme las manos. He pedido perdón a los obreros de Valencia. Sé que no cambiará el pasado, pero necesitaba decirlo. Gracias por no responder con rencor. Gracias por el silencio justo. Guardé la carta en el mismo cajón donde está la plantilla que le envié. No contesté. Algunas disculpas no necesitan respuesta. Solo merecen reposar donde no se oxiden. En casa todo se ha vuelto más sencillo. He tirado papeles que ya no dicen nada, fotos dobladas, y ropa que guardaba por costumbre. El espacio respira. A veces, al atardecer, abro todas las ventanas y dejo que el aire recorra las habitaciones. Suena el reloj del pasillo, el mismo que cayó durante años. Ahora marca el tiempo con dignidad. Pienso en lo ocurrido, no con dolor, sino como quien mira una grieta que ya no crece. Aquella cena no fue un final, fue una lijadura necesaria. Me quitó la pintura vieja, la ilusión falsa, y dejó a la vista la madera verdadera. La mía. La que soporta golpes, pero no se pudre. Hace unos días, Álvaro me pidió ayuda con una clienta. Una mujer mayor, viuda, que quería revisar un testamento. Fuimos juntos a su casa, en el barrio del Limonar. La señora nos recibió con dulzura. Mientras Álvaro repasaba los papeles, yo observaba los muebles, una cómoda antigua, una lámpara de latón, un marco con una foto descolorida. Todo hablaba de una vida sencilla, sin lujos, pero con raíz. Cuando terminamos, la mujer nos ofreció té. Antes de irnos, me dijo: usted es el padre de don Álvaro, ¿verdad? Sí. ¿Se nota? Tiene el mismo modo de escuchar sin interrumpir. Salí con una sonrisa discreta. No hacía falta más. Anoche, mientras lijaba un pequeño banco para Claudia, pensé en la palabra familia. Durante mucho tiempo creí que era una especie de herencia, se nace dentro y basta. Ahora sé que no. La familia es como la madera, se elige, se trabaja y se cuida. Y si se agrieta, no se tira, se repara con paciencia y con respeto. Álvaro ya lo entiende. Lucía, quizá, también. Y Claudia, sin saberlo, lo aprenderá algún día cuando mire la mesa del sábado y pregunte otra vez por qué hay 2 sillas vacías. Entonces alguien, tal vez yo, tal vez su padre, le dirá que esas sillas son para recordar que el respeto, igual que el amor, se sienta a la mesa o no existe. Esta mañana amaneció con luz clara. El taller olía a madera fresca. He dejado la puerta abierta para que entre el aire. El sonido de los pasos de mi hijo al llegar ya no me sorprende, es parte del día, como el canto del mirlo o el café de las 8. Trabajamos en silencio. De vez en cuando, Claudia entra corriendo, deja sus dibujos y se escapa riendo. En uno de ellos ha pintado una mesa grande con 3 personas y 2 sillas vacías. Abajo ha escrito con letras torcidas: Familia Ortega. He sentido algo en el pecho, un nudo blando, como una caricia que viene de dentro. El respeto volvió a casa. Y con él, la paz. La que no se anuncia ni se presume. La que simplemente está,
como el olor a madera después de la lluvia. He vuelto a escribir pequeñas frases en las tarjetas del taller. La última dice así: no basta con construir una mesa. Hay que merecer sentarse en ella. La pegué sobre la puerta, donde todos puedan verla al entrar. Y mientras la tarde se apaga despacio, me sirvo un café y miro el jardín. El aire huele a jazmín. La lluvia, lejana, empieza a sonar sobre el tejado. No pienso ya en la cena, ni en los gritos, ni en la servilleta doblada. Pienso en la mesa nueva, en las manos que la hicieron, en la calma que deja el trabajo bien hecho. Y entonces, con el corazón tranquilo, me digo: no soy el que echaron de una mesa. Soy el que aprendió a construir la suya. Fuera, el cielo se aclara. Dentro, el silencio vuelve a ser hogar. Han pasado casi 6 meses desde aquella cena. El invierno ha ido aflojando y los días se alargan otra vez. El sol entra por la ventana del taller con una luz oblicua que acaricia las virutas del suelo como si las despertara una a una. Yo sigo aquí, sin prisa, con mis rutinas pequeñas, el pan de la mañana, el taller en silencio, la radio baja, y el olor a madera, que no se va ni queriendo. La mesa del sábado ya no es una herida. Ahora es el centro de la casa. Cada vez que la miro, me acuerdo de aquella noche, pero no con amargura. La recuerdo como quien mira una cicatriz limpia, cerrada, que ya no duele. De hecho, la madera tiene eso, que, cuando cicatriza, lo hace más fuerte que antes. Las grietas se rellenan con cola, con polvo de la misma madera, con tiempo, y al final ni se notan. Así es también la vida. Hace poco vino Elena, mi hija mayor. Ella siempre vivió más lejos, en Granada, con su marido y sus 2 hijos. Llevaba meses sin venir, y cuando cruzó la puerta, me abrazó más fuerte de lo habitual. Papá, tenía que verte. Álvaro me contó lo de la empresa, lo de Lucía, todo. Ya pasó, hija. Ya, pero no quería que lo pasases solo. Nadie pasa solo lo que ha entendido, le dije. Y ahora lo entiendo. Se quedó varios días. Le preparé café cada mañana y salíamos a caminar por el paseo marítimo. Ella me hablaba de sus clases en el instituto, de los adolescentes, de cómo el respeto parece una palabra antigua en los pasillos. Yo la escuchaba sin interrumpir. A veces me tomaba del brazo, como si temiera que el viento me arrastrase. Yo, por dentro, sonreía. Ningún viento puede con quien ha aprendido a doblarse sin romperse. La noche antes de marcharse, se acercó al taller. Claudia dormía en el sofá y Álvaro revisaba unos papeles. Ella se sentó frente a la mesa y acarició el roble. Es preciosa. La hicimos juntos. ¿Incluso Álvaro? Sí. Y con sus manos de abogado aprendió a lijar sin prisa. Rió bajito. ¿Sabes? De pequeña pensaba que tus mesas eran eternas. Que no se rompían nunca. Nada es eterno, hija. Lo único que resiste es lo que se cuida. A los pocos días recibí una carta del ayuntamiento. Querían invitarme a dar una charla en la Escuela de Artes y Oficios. Carpintería como memoria viva, decía el título. Al principio dudé. Yo no soy de hablar en público, mi vida entera ha sido de manos, no de micrófonos. Pero acepté. No por vanidad, sino porque sentí que algo debía contarse, no para mí, sino para los jóvenes que creen que todo empieza en una pantalla. La charla fue un viernes. Entré al aula con una tabla de roble bajo el brazo. Los alumnos, 20 o 25, miraban en silencio, sin saber si aplaudir o bostezar. Dejé la tabla sobre la mesa y empecé sin papeles. No voy a hablaros de medidas ni de tipos de barniz. Voy a hablaros de respeto. Porque la madera, igual que las personas, se parte cuando se le falta al respeto. Podéis usar la mejor herramienta del mundo, pero si la tratáis con desprecio, se os astillará en las manos. Hablé media hora. No leí nada, solo conté lo que viví. Les hablé de la cena, sin nombres ni dramatismos. Les dije que un día, en una mesa elegante, alguien me echó como si fuera un desconocido. Y que semanas después, esa misma persona tuvo que escucharme como presidente de la empresa. No como venganza, sino como lección.
Les expliqué que la dignidad no se gana hablando alto, sino permaneciendo de pie cuando todos esperan que te sientes. Cuando terminé, nadie habló durante unos segundos. Luego, una chica del fondo levantó la mano. ¿Y perdonó? Me quedé pensando. Sí. Pero no enseguida. El perdón también necesita secarse, como la cola en la madera. Si lo tocas antes, se despega. Aplausos breves, sinceros. Al salir, el director del centro me dio las gracias y me regaló una pequeña placa. No la colgué. La guardé en un cajón, junto a la carta de Lucía y los viejos planos de Antonio. Hay cosas que se conservan no para mostrarlas, sino para recordarlas en silencio. Con el tiempo, Álvaro empezó a traer sus propios clientes al taller. Le gusta atenderlos allí, entre las herramientas, como si el olor a madera le ayudara a pensar. El otro día, una pareja joven vino para pedir presupuesto de una casa que estaban heredando. Él les explicó todo con paciencia, sin tecnicismos. Yo, desde la esquina, lo miraba trabajar y me reconocí en su tono, pausado, sereno, sin demostrar nada. Cuando se fueron, le dije: «Hablas mejor desde que trabajas entre virutas». «Puede ser», respondió. «Aquí las palabras pesan menos que los gestos». Tiene razón. El taller enseña eso, que lo que vale es lo que se hace con las manos limpias y la cabeza tranquila. A veces, al anochecer, me siento en la terraza con un cuaderno. Escribo frases cortas, sin orden, como recordatorios. No basta con trabajar. Hay que entender lo que se toca. El respeto es una herramienta. Sin ella, todo se tambalea. Hay silencios que construyen más que cualquier palabra. Claudia, cuando viene, se sienta a mi lado y me pide leerlas en voz alta. Luego añade las suyas, con letra torpe. El abuelo hace mesas que no se caen. Yo sonrío y le dejo seguir. A su modo, está escribiendo nuestra historia. El mes pasado volví a Madrid por una reunión. Fue extraño recorrer esas calles otra vez. Pasé frente al edificio donde vivía Álvaro con Lucía. No sentí nada. Solo gratitud por haber sobrevivido a ese tiempo. La ciudad me pareció más pequeña, menos arrogante. O quizá era yo quien la miraba distinto. Antes de volver al tren, entré en una cafetería de barrio. Pedí un cortado y me senté junto a la ventana. A mi lado, un hombre mayor discutía con su hijo por el móvil. El tono era duro, áspero. Pensé en interrumpir, pero no era mi papel. A veces uno solo puede mirar y esperar que la vida les enseñe lo que a mí me costó tanto aprender. Salí a la calle, respiré hondo y sentí algo parecido a la paz. No la paz de los que ganan, sino la de los que ya no necesitan hacerlo. Hoy el cielo está despejado. He pasado la mañana barnizando un pequeño joyero para Elena. Claudia corretea por el jardín con una cinta roja en el pelo. Álvaro está lijando en el taller, con la puerta abierta. El sonido de la lija, constante, se mezcla con el canto de los gorriones. Todo tiene ritmo. Todo encaja. Me siento frente a la mesa del sábado con una taza de café. La luz del atardecer entra tibia. Miro las manos, las mías, llenas de nudos, de arrugas, de historia. Y pienso que, aunque ya no soy el mismo de antes, sigo siendo madera. Y la madera, cuando se cuida, no se quiebra, se endurece. Levanto la vista, respiro y me digo, sin tristeza: el respeto no se hereda. ¿Se gana? Y el mío, al fin, volvió a casa. El reloj del pasillo marca las 7. Fuera, el mar brilla con la calma de quien ha aprendido a perdonar. Dentro, la casa huele a madera y café. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio, mi viejo compañero. Ya no duele. Ahora, descansa conmigo. El verano entró sin pedir permiso. En Málaga el calor no anuncia, cae. Las mañanas huelen a pan tostado y a toldos que se despliegan temprano. Yo sigo con lo mío, abrir el taller a las 8, barrer sin prisa, poner la radio baja y revisar la libreta donde apunto encargos y pequeñas verdades. Desde la ventana veo la bugambilla que planté con Elena cuando tenía 8 años. Ahora la sostiene una guía nueva que hice con restos de castaño. Nada se tira.
Todo se reconduce. En la empresa hemos empezado algo sencillo, aprenderes de barrio, 2 chicos y una chica, pagados en regla, con seguros y con tiempo. No es filantropía, es memoria. A los 3 les puse el mismo ejercicio, sacar de una tabla torcida un listón recto sin pelearse con la veta. No corráis, les digo. La madera no entiende las prisas. Y las manos, menos. Me miran con respeto. Marta, desde el fondo, sonríe sin mirarme, como cuando Antonio decía que todo oficio es una oración sin palabras. Un martes recibí una llamada de Valencia. Era Lucía. No quiero molestarte, dijo. Pero me han pedido la dirección de un proveedor y solo tú sabrás si merece la pena. Anoté el nombre. Trabaja limpio, le expliqué, pero cobra cuando puede. Exígele factura y págale a tiempo. Es bueno, pero se ha cansado de que le regateen. Se hizo un silencio. Gracias, Manuel. No me debes nada, Lucía. Solo no des lecciones donde todavía estás aprendiendo. Entiendo. Colgamos con una calma rara, como cuando una tormenta ha pasado y el aire queda barrido. Elena vino con sus hijos a pasar 2 semanas. La casa se volvió ruido, risas, zapatillas mojadas, voces que piden pan con aceite a todas horas. Yo disfruto de ese desorden amable. Las noches, cuando el calor afloja, sacamos sillas al patio y hablamos bajo. Álvaro, más sereno, ha encontrado un ritmo que le sienta bien, mañana de despacho, tarde de taller, cena sin pantalla. Lo miro y reconozco en él algo que no vi antes, un respeto nuevo hacia lo pequeño. Un domingo me pidió ir al cementerio de San Miguel. Llevamos flores a la tumba de mi mujer, Rosa, y luego pasamos por la de Antonio. Yo dejé sobre la lápida un lápiz de carpintero, de los planos, gastado en punta por un lado y por el otro. No se lo vas a quitar a nadie ya, dijo Álvaro. No. Pero me gusta imaginar que, si viniera, sabría que seguimos en el oficio. Nos quedamos de pie, sin prisa. El silencio de los cementerios no pesa cuando uno llega ligero. Volvimos andando. En una esquina, un niño tiró sin mirar una botella al suelo. La madre se disculpó y la recogió con rapidez. Perdone, señor. Nada que perdonar, respondí. Me acordé de la cena, de los ojos esquivos, de la servilleta doblada. Y entendí que el respeto empieza por lo que se recoge aunque no sea tuyo. La mesa del sábado ha ido recibiendo marcas, un cerco de vaso, una rayita de cuchillo, una mancha de témpera de Claudia. No las borro. Las pulo lo justo para que no arañen, pero dejo que cuenten. Las mesas perfectas no existen, las honestas, sí. Con los aprendices redactamos un cuaderno de taller. No es un reglamento, es una guía de convivencia. Página 1. Se llega 5 minutos antes para oír respirar el sitio. Página 2. La herramienta se limpia como si fuera prestada. Página 3. Nadie levanta la voz al que aprende. Marta agregó otra, el que falta al respeto barre solo, en silencio, media hora. Asentí. No hay mejor sanción que la que enseña. A mitad de julio me llegó por correo un sobre del despacho de Madrid. El director, el mismo que aquella noche no dijo nada, enviaba una invitación formal a una cena con empresarios colaboradores. La leí 2 veces. Luego la dejé sobre la mesa. Álvaro la vio. ¿Vas a ir? No. ¿Por orgullo? Por descanso. No se habló más. Hay invitaciones que solo quieren lavar una foto. Yo ya no presto mi rostro para eso. Una tarde Lucía apareció en Málaga. Me avisó con un mensaje escueto, voy a llevarle una plantilla que olvidó Antonio en mi estudio. Cuando llegó, traía la cara clara y los hombros en su sitio. No le vi la prisa de antes. Está aquí, dijo, dejando el cartón duro sobre el banco. Lo abrí, era la plantilla de curva con la que Antonio resolvía radios imposibles en pasamanos. Esto no se pierde, dije. Guarda más memoria que cualquiera de nosotros. Lucía miró alrededor. Málaga le sienta bien. La sencillez sienta bien a casi todo. He querido pedirle perdón mirándole a los ojos. No me lo debes ya. Pídeselo a las manos que despreciaste.
Respiró hondo. Ya lo hice. En Valencia. Una por una. Asentí. Entonces estamos en paz. Se marchó sin apuro, con una serenidad que no conocía en ella. Cerré la puerta y sentí la casa más ligera. Con el calor llegaron también los encargos de pueblo, ventanales para una casa en Álora, una puerta vieja que necesitaba injerto, 2 bancos para una ermita. Los aprendices se turnan para acompañarme. Yo conduzco despacio, les hablo de las almenas de Gibralfaro a lo lejos, de cómo huele el monte a la hora de la siesta. Comemos bocadillos en la sombra y volvemos con el maletero oliendo a resina. Más de una vez, al parar en un semáforo, algún vecino me saluda por el apellido de mi padre. ¿Ortega? ¿Sigues dándole a la gubia? Y a lo que se deje, respondo. Me gusta pertenecer sin tener que demostrarlo. Un jueves por la noche, mientras guardaba herramientas, Álvaro se quedó quieto mirando la mesa. Aquel día, dijo por fin, me faltó coraje. No supe decir basta a tiempo. Me limpié las manos con el trapo. Te faltó oficio. El del respeto. Ya lo estás aprendiendo. ¿Crees que algún día? El respeto no es examen, es práctica. Lo sabrás cuando no te haga falta preguntarlo. Me abrazó sin forzar. No dije nada. No hizo falta. He hecho un inventario de lo que quiero dejar en orden, las escrituras, los manuales, la libreta con direcciones de proveedores, 3 herramientas marcadas para cada nieto cuando me toque irme. No por obsesión, por cortesía. La muerte es una visita, mejor tener la casa recogida. La charla en artes y oficios ha tenido efecto, 2 chicos de allí quieren hacer prácticas. Uno viene de una familia difícil, la otra cuida de su abuela por las tardes. Les he dicho que este taller no exige expedientes brillantes, solo puntualidad y respeto. La abuela de la chica vino a darme las gracias con una bolsa de higos. No sabía qué decir. Le serví café. Nos quedamos los 3 callados, cada uno con su taza. Hay gratitudes que se celebran en voz baja. A finales de agosto hicimos una comida pequeña para inaugurar los bancos de la ermita. Vinieron Marta, los aprendices, Elena con los niños, Álvaro y su hija. Puse platos blancos y pan de pueblo. El aceite brillaba en las aceiteras como si la tarde encendiera velas. Claudia, solemne, pidió decir unas palabras. Esta mesa es de todos. Pero no de los que gritan, sino de los que ayudan. Aplaudimos, sin risas. Yo miré al cielo, azul limpio, y pensé que tal vez toda mi vida era esa frase. Esa noche, cuando todos se fueron, me quedé recogiendo despacio. Guardé los manteles, lavé los vasos, apagué la radio. La casa quedó en silencio. Me serví un último café y lo llevé al jardín. El cielo estaba rosa, con un filo de oro en el borde del mar. Me senté y apoyé la mano en la mesa del sábado. La madera estaba tibia todavía. No pensé en la cena de entonces. Pensé en las sillas de ahora. En las que se ocupan con respeto y en las 2 que, por costumbre, sigo dejando vacías. Una es de Antonio. La otra, ya lo entiendo, es para esa parte de mí que necesitó aprender a decir que no sin rabia y a defenderse sin ruido. Respiré hondo. El olor a jazmín subía desde la pared, mezclado con sal y con café. Dentro, el reloj marcó las 10 como un corazón tranquilo. Fuera, el mirlo cantó 3 notas antes de callar. La noche cayó, lenta, sin herir. Cerré los ojos y me dije, casi en un susurro, como quien aprieta un tornillo hasta que encaja justo. No construí mi vida para que me la arrebataran. La construí para compartirla con quien se sienta sin humillar. Y hoy, por fin, la casa vuelve a ser hogar. Me quedé un rato más, escuchando el rumor del mar. Luego entré, apagué la luz del taller y dejé las ventanas entornadas. El aire fresco movió apenas las cortinas. Y así, con la noche en paz y el jardín respirando. La casa, mi casa, volvió a dormirse en silencio. El otoño volvió despacio, sin aviso. Las tardes se fueron acortando y el aire traía ese olor a tierra húmeda que anuncia calma. Desde el taller, el mar se oye más claro cuando no hay turistas. Su rumor llega como un recuerdo que se repite sin cansar.
Los días pasan tranquilos, y eso, a mi edad, es casi una forma de milagro. Claudia empieza el colegio temprano. Por las mañanas viene a despedirse antes de irse con su padre. Abuelo, hoy tengo dibujo. Pinta lo que quieras, pero míralo bien antes. Siempre me contesta lo mismo. Miro 2 veces, como tú me enseñaste. Y se va riendo, con la mochila más grande que su espalda. Cada vez que la veo alejarse por la calle pienso que ese mira 2 veces es la única herencia que de verdad importa. Álvaro sigue viniendo al taller. Ya no trae corbata ni reloj caro. Ha aprendido a hablar poco y mirar más. A veces me cuenta cosas de sus clientes, viudas o hijos que se pelean por casas y cuentas, y siempre termina diciendo lo mismo. Al final, papá, nadie se pelea por dinero. Se pelean por no sentirse olvidados. Tiene razón. En el fondo, todo lo que duele viene de no ser visto. Por eso el respeto cura. Porque devuelve la mirada. Elena llama cada semana. Dice que los alumnos de su instituto leen mis frases del taller en voz alta, que uno incluso las pintó en un mural. Me río. Nunca imaginé que mis palabras de carpintero sirvieran para adornar paredes de adolescentes. Pero ella dice que sí, que los chavales escuchan mejor cuando las verdades vienen sin moralina. Y quizás tenga razón. La madera enseña sin hablar, el ejemplo, igual. Hace poco soñé con Rosa, mi mujer. Estaba en la cocina, preparando café, con ese gesto de quien no tiene prisa por empezar el día. No dijo nada, solo me miró con ternura y señaló la mesa. Al despertar, el olor del sueño seguía ahí, como si el café de Rosa se resistiera a irse. Supe entonces que la casa estaba completa, aunque no todos los cuerpos siguieran aquí. Lucía me envió una postal desde Lisboa. Una frase sencilla, sin firma: gracias por enseñarme que la elegancia no está en la ropa, sino en las manos limpias. La dejé junto a las cartas de Antonio y a la plantilla de curva. Son pocos papeles, pero pesan lo justo. En ellos está mi historia, y no necesito más. En la empresa, los aprendices siguen viniendo. El más joven, Diego, me preguntó el otro día por qué sigo trabajando a mi edad. Le contesté. Porque mientras haya madera, hay algo que escuchar. No entendió del todo, pero asintió con respeto. A su edad tampoco yo entendía las frases de mi padre, solo años después descubrí que estaban hechas para quedarse, no para explicarse. El taller, a estas alturas, ya no es un negocio. Es una casa con olor a pasado y manos nuevas. Cuando me siento al final del día, miro las herramientas alineadas, la luz cayendo por la ventana, las virutas en el suelo, y pienso que la vida, como la madera, solo pide cuidado y tiempo. Nada más. Hoy, mientras el sol se escondía, apoyé la mano sobre la mesa del sábado. La madera está tibia, viva. Las marcas del tiempo se confunden con las de la familia. Cada una cuenta algo, una cena, una risa, un silencio. Y comprendí que ya no hay heridas, solo historia. Tomé un sorbo de café, miré hacia la puerta abierta y escuché el mar. No sentí nostalgia, ni orgullo. Sentí paz. Esa paz que no se compra, ni se pide. La que llega cuando, después de tanto ruido, uno se sienta, respira y entiende que todo está en su sitio. Y así, con la tarde cayendo, me repetí en voz baja, casi como una oración. La dignidad no se hereda. Se trabaja, se pierde, y si uno tiene suerte, se recupera a tiempo. El sol se apagó del todo. Dentro, el taller olía a madera y a casa. Fuera, el mar seguía respirando. Igual que yo.